Hola viajeros, tenemos la llegada de Rinju X, una de las mejores unidades de apoyo en todo el juego, ya que ella forma parte de los que son los personajes Tier 0, debido a que se convierte en una pieza clave para cualquier equipo que desee formar, más aún sabiendo que a futuro tendrá mejoras que le harán la mejor de su clase. Pero, ¿vale realmente la pena invertir tus gemas en ella? Pues si es así, quédate hasta el final y lo sabrás. Algunas de sus ventajas son generar recuperación de HP, SP, PvP, ataque elemental y defensa elemental cuando un aliado se cambie de posición de una fila a otra, o también más que todo cuando pasen a la fila de atrás. También se puede potenciar cualquier habilidad en un 100%. Dentro de sus habilidades más relevantes tenemos el suero amable. Esta habilidad le permite actuar a Rinju primero durante el turno y con ello genera una barra de HP para todos los aliados del frente hasta un máximo del 40% y además aumenta la defensa física y mágica en 15%. Posteriormente, toda la fila de vanguardia se mueve para atrás, excepto ella. Luego tenemos cuádruple golpe brillante, el cual hace también que Rinju actúe primero, realizando 4 ataques de luz en AoE, con el cual podrás golpear también las debilidades de fuego y hielo. Después de ello, toda la fila de adelante pasa para atrás, excepto ella. También contamos con Panacea de Emergencia, el cual recupera el HP de todos tus aliados en vanguardia y además garantiza la recuperación de HP por cierta cantidad de turnos. Aparte de ello, si usas todas sus cargas, aumenta el ataque físico, el ataque mágico, la defensa física y la defensa mágica de todos tus aliados en un 15%. Luego tenemos el suero de las cruzadas. Esta habilidad le permite actuar a Rinju primero durante el turno y con ello aumenta el ataque físico y el ataque elemental de todos los aliados en un 15% y además otorga el aumento del límite de daño en 20.000 puntos. Posteriormente, toda la primera fila, excepto ella, se mueve para atrás. Y por último tenemos el polvo ligero cuádruple, con el cual le permite atacar a Rinju 4 veces con su ataque de luz de forma aleatoria, con el cual va a golpear también las debilidades tanto de fuego como de hielo. Y además de ello, cada golpe tiene la probabilidad de reducir la resistencia mágica en 10% del rival. Dentro de sus pasivas, las más relevantes serían buff elemental al cambio, el cual consiste que cuando un aliado cambia de posición, ya sea de una fila a otra, de adelante para atrás, aumenta su ataque y su defensa elemental en un 15% por un turno. Luego tenemos restauración de HP y SP al cambio. También implica que cuando un aliado se cambia de la fila de atrás para adelante o viceversa, restaura su HP en un 20% como máximo, como también su SP en un 10%. Y por último tenemos también la restauración de BP al cambio, el cual implica que un aliado al pasarse a la fila de atrás, este aumenta su carga de BP en 1. Con respecto a su última skill de Rinju X, esta es una de las mejores que se puede tener dentro de las habilidades de apoyo para un DPS puro, ya que le permite a ella actuar primero y con ello vamos a poder garantizar que un aliado aumente la potencia de su ataque hasta en un 100%. También aumenta su ataque elemental hasta en un 20%, como también su límite de daño hasta en un total de 50.000 puntos. Y además de ello, si esta habilidad se usa en ella misma, va a hacer que no solo dure un turno, sino que sea durante 2. Con respecto a su X skill, esta es parecida al de la versión normal, pero tiene muchas mejoras significativas, ya que garantiza que todos tus aliados
revivan hasta con un máximo del 100% de su HP y además puedes restaurar hasta un total de 4 cargas. He de mencionar que Rinju X se posiciona actualmente como pieza central en composiciones de rotación debido a su mecánica única, ya que cada vez que un aliado cambia de fila se activan sus efectos tales como recuperación de HP, SP, Battle Points y ciertas mejoras en las estadísticas de estos personajes. Por lo tanto, ¿vale la pena gastar tus gemas en ella? Yo te diría que sí, absolutamente, ya que es un personaje que mejora a cualquier equipo donde se encuentre, ya sea que busques avanzar en contenido difícil, competir en ciertos eventos o simplemente tener una experiencia de juego más fluida, ya que Rinju X es una versión muy segura. Además, su sinergia con mecánicas de rotación y buff de daño la convierten en el complemento ideal para los DPS más fuertes del juego, multiplicando sus ataques con los cuales podrás causar una gran cantidad de daño. Así que en base a ello, la tier recomendada para Rinju sería tier 0 y sería la actual, tanto en la versión normal como en la japonesa. Sus roles son de soporte híbrido, buffer, debuffer y breaker. En conclusión, Rinju X es la definición de soporte ideal, proactiva, versátil, resistente y capaz de potenciar cualquier estrategia. Sus buffs antes de rotar, su recuperación pasiva y la capacidad de garantizar el primer movimiento en un turno hacen de ella una unidad indispensable para cualquier jugador que busque rendimiento y eficiencia. Ahora, tienes que saber que ella pertenece al banner de los personajes de las memorias, por lo tanto vas a tener que necesitar hasta un total de 4500 gemas si es que no has tenido suerte de invocarla durante los pulls. Ahora, si no cuentas con suficientes gemas, lo más prudente sería esperar a que su banner regrese en un futuro no muy lejano. Y bueno, ahora me gustaría saber su opinión sobre Rinju X. ¿Creen que vale la pena gastar sus gemas en ella? Déjenme sus respuestas abajo en los comentarios, los leo. Y recuerda que si te gustó el vídeo, déjame tu like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete para que esta comunidad de habla hispana siga creciendo. Nos vemos muy pronto con más contenido de Octopath Traveler. Bye. See ya.